Hola, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, el cual se refiere a los problemas de toma de decisiones. Y para tal efecto, pues vamos a primero clasificar los tipos de problemas que nos podemos encontrar y en base a ese tipo de problemas ver la metodología más adecuada para resolverlos. Bien, los problemas los podemos subdividir en problemas determinísticos, problemas bajo riesgo y problemas bajo incertidumbre. Vamos a ver primero los problemas determinísticos. En general, el problema determinístico son aquellos problemas en los cuales se tiene certeza, ya sea de ocurrencia o de no ocurrencia. En cualquiera de los dos sentidos, pero tenemos la certeza de que el evento va a ocurrir o de que no va a ocurrir. Hablando matemáticamente, la certeza la vamos a tener nosotros cuando la probabilidad de ocurrencia de un evento sea del 100% o de 1 en su caso. Y la probabilidad de no ocurrencia sería cuando tengamos una probabilidad de ocurrencia del estado del 0% o de 0. Entonces, si nosotros tenemos una probabilidad de 100, tenemos certeza de que va a ocurrir. Y si tenemos una probabilidad de ocurrencia del 0%, también tenemos certeza. Pero nuestra certeza sería de que no va a ocurrir el evento. Los problemas bajo riesgo son aquellos problemas en los cuales se puede conocer la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados posibles de las alternativas. ¿A qué me refiero? Pues si yo tengo, por ejemplo, 3 estados posibles y yo puedo saber por alguna situación, por algún método, por alguna cuestión en general, cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos estados, entonces es un problema bajo riesgo. Y esto lo puedo obtener yo pues de estadísticos o de algún historial que tenga la empresa, el negocio en donde yo voy a estar trabajando, o simplemente metiéndome a internet y ahí puedo encontrar también mucha información. Un problema se consideraría bajo incertidumbre cuando eh, tenemos un problema en los cuales no hay manera de conocer las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de las posibles alternativas. En este sentido, pues me refiero a que no tengo yo cómo conocer la probabilidad de ocurrencia. Entonces tendré un problema bajo incertidumbre. Recapitulando rápidamente, un problema es determinístico cuando tengo certeza. Y la certeza la obtengo de dos maneras, cuando tengo una probabilidad del 100% o una probabilidad del 0%. Dos, un problema es bajo riesgo cuando puedo saber por algún método, por alguna base de datos, cuál es la probabilidad de cada uno de los estados. O un problema se clasifica bajo incertidumbre cuando no tengo manera de conocer estas probabilidades. Simplemente no existe una base de datos y no puedo conocerlas. Bien, vamos a ver los problemas determinísticos. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder ejemplificar mejor esto. Un agricultor cuenta con 10 hectáreas para sembrar y no sabe qué alternativa elegir de entre sorgo, trigo, avena y maíz. Sin embargo, sabe que un grupo de estudiantes de la DICI lo puede apoyar y le solicita apoyo, para lo cual proporciona la siguiente matriz de retribuciones. Entonces tenemos el problema de que un agricultor tiene 10 hectáreas para sembrar y no sabe cuál de las 4 alternativas posibles que tiene, que son sorgo, trigo, avena y maíz, sembrar. Entonces vamos a apoyarlo. Bien, siguiendo con nuestro problema determinístico, esta es nuestra matriz de ingresos o también llamada matriz de ganancias. Si se fijan, en la columna 1 tengo todas mis alternativas posibles, las cuales son sorgo, trigo, avena y maíz.
Y mis estados son llueve poco, llueve normal o llueve mucho. En este sentido, cada uno de los números que aparecen dentro de la matriz nos representan los miles de pesos por hectárea que van a ganar en caso de que ocurra ese evento, ese estado y la alternativa correspondiente. Por ejemplo, el 8 que aparece en la intercepción de la columna llueve poco con el renglón sorgo significa que si el estado natural es que llueva poco y la alternativa es que siembre sorgo, voy a tener una ganancia de 8,000 pesos por hectárea. Nada más que se representa únicamente con el 8. En caso de que lloviera normal y sembrara sorgo, ganaría 5,000 pesos por hectárea. Y si llueve mucho y siembro sorgo, ganaría únicamente 3,000. Entonces, esto es lo que significa cada una de las números que aparecen aquí adentro. Bien, si el problema fuese determinístico en el estado 1, significaría que yo tengo certeza en que va a llover poco. Por lo tanto, los otros dos estados, el de llueve normal y llueve mucho, como yo tengo la certeza, entonces estoy diciendo que la probabilidad de que ocurra que llueva poco sería del 100% debido a que tengo la certeza. Por tal motivo, el estado llueve normal y el estado llueve mucho automáticamente desaparecerían, porque si el estado llueve poco tiene una probabilidad de ocurrencia del 100%, entonces los demás estados, así hacia 1, 2, 3, 4, o sean 8 o 10 estados más, todos van a tener una probabilidad de ocurrencia del 0, debido a que llueve poco ya obtuvo el 100. Por tal motivo, únicamente analizo yo la columna de llueve poco, porque el problema es determinístico en el estado E1. Entonces, si llueve poco, yo voy a tener que como alternativa, como respuesta, sería sembrar sorgo. Porque si se fijan en la alternativa sembrar sorgo y en el estado llueve poco, sorgo es el que me da la mayor retribución, la mayor ganancia. Si el problema fuese determinístico en el estado 2, entonces quiere decir que el único estado que va a existir sería el estado llueve normal. En ese sentido, la alternativa que me da la mayor retribución sería avena, con 9,000 pesos por hectárea. Por tal motivo, si el problema suponemos que es un problema determinístico en el estado 2, entonces la respuesta sería sembrar avena. Y si el problema fuese determinístico en el estado 3, la respuesta sería sembrar maíz. Vamos a ver ahora los problemas bajo riesgo. ¿Cómo resolveríamos este problema si fuese bajo riesgo? ¿Por qué? Porque los problemas determinísticos ya sabemos que es cuando tenemos certeza. Sin embargo, tendríamos un problema que es un problema muy general que ocurre dentro de algún negocio, alguna empresa. Muy rara vez, si no es que casi nunca, vamos a tener certeza. Muy rara vez vamos a estar ciertos de que el 100% de probabilidad ocurra en algún estado. Y generalmente lo que tenemos son algunos porcentajes de ocurrencia. En este sentido, regresamos a nuestro problema que ya hemos estado analizando y vemos que la probabilidad de ocurrencia para el estado llueve poco es del 40%, para el llueve normal es del 30% y para llueve mucho es del 30%. Si se fijan, el universo nos suma el 100%. Ahora, ¿de dónde saqué yo esos 40, 30 y 30? Pues en la vida ya profesional lo vamos a estar sacando de donde nosotros obtengamos la base de datos. Generalmente en las empresas existen históricos. Entonces ahí podemos determinar cuáles son las probabilidades de ocurrencia de cada uno de ellos. Y si no, por ejemplo, para este caso yo me podría meter
pues a la Comisión Nacional del Agua, a la Conagua, y para ver cuáles son los pronósticos para esta siguiente temporada, de que llueva poco, ya normal o llueva mucho, o al Meteorológico Nacional, o incluso al de la Universidad de Guanajuato. Entonces, yo obtengo estas probabilidades. Y lo que hago ahora es determinar un valor esperado. El valor esperado se determina por la sumatoria de la multiplicación de cada probabilidad de ocurrencia por el respectivo valor de la alternativa. En este caso, si se fijan, tenemos nuestra fórmula que dice el valor esperado para la alternativa 1 es igual a la probabilidad de ocurrencia del estado 1 por el valor en el estado 1, más la probabilidad del estado 2 por su valor respectivo, y más en el estado 3 por su valor respectivo. Si empiezo a sustituir, si recuerdan, en nuestra matriz tendríamos un 8. Vamos a regresarnos. Fíjense cómo para la alternativa 1, que es el sorgo, tengo 8, 5 y 3 para cada uno de los estados. Y sus probabilidades de ocurrencia son de 40, 30 y 30. Entonces yo lo que hago es multiplicar ese 8 que aparece por el 40% de probabilidad, luego más el 5 por el 30 y más el 3 por el 30. Y de esa manera determino la numeración que me aparece acá abajo, 8 por 0.40 más 5 por 0.30 más 3 por 0.30. Y eso me da un valor esperado de 5.6. Y así consecutivamente saco para la alternativa 2, la alternativa 3 y la alternativa 4. En esta matriz ya podemos ver las alternativas 5.6, 4.8, 5.2, 5.7, que son las que teníamos anteriormente. Por tal motivo, la que me da el mayor valor esperado sería el 5.7 y es la alternativa del maíz. La respuesta entonces sería sembrar maíz para cuando tengamos un problema bajo riesgo. Vamos a ver ahora los problemas bajo incertidumbre. Seguimos con nuestro mismo problema de ejemplo y tenemos pues nuestra misma matriz de ingresos. Para cuando yo tenga un problema bajo incertidumbre, recordemos que los problemas son bajo incertidumbre cuando no tengo manera de conocer cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados. Si no tengo manera de conocer, entonces voy a utilizar uno de los 5 siguientes métodos que vamos a ver. Y el primero es equiprobabilidad. Así se le conoce como equiprobabilidad. Para equiprobabilidad se asigna la misma probabilidad de ocurrencia a cada uno de los estados y se determina el valor esperado. Seguimos con la misma fórmula, que esa no cambia, cómo determinar el valor esperado. Nada más que la diferencia va a ser que ahora, en lugar de tener los valores que tenía anteriormente de 0.40, de 0.30 y de 0.30, que eran las probabilidades de ocurrencia para cada uno de los estados, ahora vamos a tener un tercio, un tercio y un tercio. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando la misma probabilidad de ocurrencia a cada uno de los estados posibles. Por eso el método se llama equiprobabilidad. En un dado caso de que yo tuviera 4 estados, yo le daría un cuarto a cada uno de los estados. Y si yo tuviera 5, le daría un quinto a cada uno de los estados. Entonces, en este caso tengo 3 estados naturales y se le asigna una probabilidad de un tercio. Por tal motivo, multiplico 8 por un tercio, más 5 por un tercio, más 3 por un tercio, y me dan 16 tercios. Y así consecutivamente para cada una de las alternativas. De tal manera que yo tengo que el valor esperado para el sorgo es de 16 tercios, para el trigo 15 tercios, para la avena 16 tercios y para el maíz 18 tercios. Si vemos, la mayor retribución la voy a tener en la alternativa maíz. Por lo tanto, la respuesta sería sembrar maíz.
Método optimista, o también conocido como Maximax. Para el método optimista, esto se aplica para cuando yo tengo un gerente o un dueño de una empresa, de un negocio, o la persona que va a tomar la decisión. Generalmente hay personas que son muy arriesgadas en su toma de decisiones. Y esto, como lo comentábamos en la primera clase, pues depende mucho, mucho, mucho de las características de la persona y de su formación. Incluso habíamos comentado que depende también de la edad que tengan en función a la toma de decisiones. Entonces, esta es una persona muy arriesgada y que siempre va a tomar una decisión en función del máximo valor posible a obtener. La persona dice de la siguiente manera, dice, bueno, si yo siembro sorgo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? Pues lo mejor que puede pasar es que llueva poco, porque yo voy a obtener 8,000 pesos de ganancia por hectárea sembrada. Ah, ok. Entonces el valor esperado para el método optimista o Maximax sería 8. Y lo saco ¿por qué? Porque yo soy una persona muy optimista y digo que si siembro sorgo va a llover poco. Si siembro trigo, lo mejor que puede pasar es que llueva mucho, porque ahí obtengo la mayor ganancia. Entonces eso es lo que pasaría y saco el máximo. Si siembro avena, lo mejor que puede pasar es que llueva normal y voy a ganar 9 y entonces lo saco también. Y el maíz, la mayor ganancia la voy a obtener con que llueva mucho, con una ganancia de 9,000 pesos por hectárea y lo voy a sacar como valor esperado. Entonces, si lo veo en mi columna de valores esperados, tengo 8, 8, 9 y 9. Por tal motivo, la respuesta sería sembrar avena o maíz. Fíjense bien cómo cuando yo tengo dos alternativas o más posibles, la respuesta que pongo es sembrar avena o maíz. No pongo y maíz, porque si yo pusiera sembrar avena y maíz, estoy diciendo que la única manera de ganar la mayor ganancia posible sería sembrando las dos alternativas a la vez, y eso no es cierto. Yo puedo sembrar avena y tener la mayor ganancia posible, o puedo sembrar maíz y tener la mayor ganancia posible. Por tal motivo, la respuesta correcta sería sembrar avena o maíz. También existe un criterio pesimista, o también llamado Maximin. Bien, en este criterio tenemos otra vez nuestro mismo problema planteado. Estoy bajo incertidumbre debido a que no conozco las probabilidades de ocurrencia de cada estado. Y yo digo, bueno, es un criterio pesimista. ¿Qué es lo peor que puede pasar si siembro sorgo? Ah, pues que llueva mucho y ganes 3. Ese es el valor que saco como valor esperado. Y si siembro trigo, también que ganes 3 porque llueve poco. Y si siembro avena, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que llueva mucho y gane 3. Y para sembrar maíz, que llueva poco y que gane 3. Entonces, si se fijan en la columna de valor esperado, tengo las ganancias de 3,000, 3,000, 3,000 y 3,000 pesos por hectárea. Todas son la misma ganancia. En este caso, la respuesta sería sembrar cualquier alternativa, ya sea sorgo, trigo, avena o maíz. Suponiendo que en el sorgo yo tuviera una ganancia de 4 y todas las demás fueran de 3, mi respuesta sería sembrar sorgo, porque recuerden que el criterio es pesimista, pero aunque sea pesimista, siempre voy a elegir la que me dé la mayor ganancia. Una cosa es ser pesimista y otra cosa es que no pretenda yo ganar la mayor ganancia posible. Bien, tercer método, el método de Hurwitz. Perdón, es el cuarto método.
Bien, seguimos con nuestra misma problema, con nuestra misma matriz de ingresos. Y vamos a ver. Ahora, este criterio de Hurwitz también es conocido como un método intermedio entre el método optimista y método pesimista. En este sentido, yo voy a determinar cuál es mi coeficiente optimista, y a ese coeficiente le voy a poner alfa, y también cuál es mi coeficiente pesimista, y a ese coeficiente le voy a poner beta. Y beta se va a calcular con una fórmula que es 1 menos alfa. Entonces, si se fijan, beta se convierte en una variable independiente y alfa, dependiente, y alfa es nuestra variable independiente. Entonces, en este caso yo voy a tener un alfa igual a 0.7. Por lo tanto, si yo tengo un alfa igual a 0.7 o al 70%, mi beta sería 1 menos alfa y es igual a 0.30. Bien, entonces yo empiezo con mi primera alternativa, que es sorgo. Y para el sorgo, yo digo, bueno, ¿qué es lo mejor que puede pasar siendo muy optimista? Pues que llueva poco y voy a tener una ganancia de 8. Entonces, ese 8, que es mi valor optimista, lo voy a multiplicar por alfa, que alfa es el factor de mi coeficiente optimista. Entonces multiplico 8 por 0.7 más, ahora veo, ¿cuál es mi valor más pesimista? Pues el valor más pesimista para la alternativa de sembrar sorgo sería que llueva mucho y sería que ganen únicamente 3. Ok, entonces multiplico también ese 3 por mi valor de beta, que es el coeficiente pesimista, y sería de 0.30. Entonces 3 por 0.30. Bien, de esta manera yo obtengo mis resultados. Habíamos dicho que es 8 por 0.7, que serían 5.6. Esa es la respuesta de optimista por alfa, y aparece ahí en mi columna, y luego el de pesimista por beta es 0.9. La suma de los dos valores me da 6.5. Y ese es mi valor esperado. De la misma manera saco para el trigo, que me da 6.5 también, saco para la avena, que me da 7.2, y saco para el maíz, que también me da 7.2. De tal manera que la respuesta para este problema, utilizando el método de Hurwitz, sería sembrar avena o maíz, porque tengo los mayores valores esperados de 7.2. Por último, vamos a ver el método de Savage, también llamado como método de arrepentimiento. Bien, sigo con mi mismo problema. Y lo que voy a hacer ahora es determinar mi matriz de arrepentimientos. ¿Cómo voy a determinar mi matriz de arrepentimientos? Bien, nos regresamos a la matriz de ingresos que yo tengo y voy a ver por estado. Para el estado llueve poco. Si siembro sorgo, ¿qué es lo que pasaría? Pues que voy a ganar 8. Recuerden que son miles de pesos por hectárea. Si siembro trigo, voy a ganar 3. Si siembro avena, ganaría 4. Y si siembro maíz, también voy a ganar 3. Entonces, yo me sitúo en la primera alternativa para ese estado, únicamente para el de llueve poco. Yo digo, bueno, si llueve poco y siembro sorgo, ¿qué pasa? Pues voy a ganar 8. ¿Cuál hubiera sido la mejor alternativa para elegir si lloviera poco? Pues elegí en realidad la mejor alternativa, que es sembrar sorgo. Por lo tanto, como elegí la mejor alternativa, mi arrepentimiento sería 0, porque en realidad elegí la mejor alternativa. Y en mi matriz de arrepentimientos, que se ve ahorita en estos momentos,
aparece un 0 en la opción llueve poco y sembrar sorgo, aparece un 0 por lo que les dije anteriormente. Vamos a analizar ahora la siguiente alternativa, que es el trigo. Volviendo a mi matriz de ingresos. Si yo siembro trigo y llueve poco, ¿qué es lo que pasa? Pues que voy a ganar 3. Pero ¿cuál hubiera sido la mejor alternativa? La mejor alternativa hubiera sido sembrar sorgo, porque hubiera podido ganar 8. Pero nada más gané 3. Entonces, ¿en cuánto me arrepiento? En 5,000 pesos por hectárea. Por ese motivo es que en la celda de trigo y llueve poco aparece un 5. Repitiendo este proceso en todas las demás alternativas con los otros estados que todavía falta por analizar, yo determino mi matriz de arrepentimientos. Y el valor esperado lo voy a sacar sacando los mayores arrepentimientos por alternativa. En este caso, para el sorgo es 0,46, pues mi mayor arrepentimiento es 6. Para el trigo es 5, para la avena es 6 y para el maíz es 5. Y voy a elegir como respuesta dónde me arrepienta menos, que sería en el trigo o el maíz. Por tal motivo, la respuesta sería sembrar trigo o maíz. Muchas gracias por acompañarme en esta sesión, en este primer material que les estoy grabando. Espero poder tener más material y que lo hayan entendido en esta primera parte, analizando el problema de toma de decisiones, clasificándolo por los 3 posibles problemas, que son determinísticos, bajo riesgo o bajo incertidumbre. Si tienen dudas, vuelvan a repasar el video y se les va a aclarar un poco más. Yo voy a estar preparando más material y en nuestra sesión de Edmodo, nuestra aula virtual de Edmodo, les voy a estar poniendo indicaciones para que realicen también ejercicios sobre este tema. Muchas gracias.